Para Géminis, Sol, Luna y Ascendente, vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerda, Géminis, que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo, Géminis. Aquí, Géminis, con esta reina de bastos en los próximos días, podrían ustedes pues estar viendo cómo sus asuntos económicos van a comenzar a tener éxito. Aquí los negocios que ustedes estaban haciendo o su trabajo, si había algo estancado, aquí ustedes van a tener como que el ánimo, el deseo, el ímpetu de comenzar pues a moverlo. Aquí las cosas comienzan a avanzar. Aquí vas a tener un manejo activo de cualquier situación. Y aquí se va a estar produciendo pues estabilidad y progreso debido a esto. Aquí si algo tú lo estabas postergando para hacerlo después, o si no estabas haciendo lo que tenías que hacer, lo que tenías, las cosas que tenías que hacer, que tú sabes que tienes que hacer para que las cosas funcionen, para que las cosas avancen, pues aquí esta energía es como que dale, vamos y hacerlo. Y es como un paso pues hacia adelante. El As de Oros me está hablando de que acá vienen noticias sobre riqueza, sobre ganancias, y esto llega pues de forma inesperada, de forma que tú no lo habías previsto. No es debido a este esfuerzo que tú hiciste primero, no es debido a un trabajo previo que hiciste, no. Aquí es algo que llega porque llega. Esto te va a estar generando pues muchísima felicidad, muchísima satisfacción a ustedes, y esto es como si fuera un premio, un dinero, un regalo, y que viene literalmente dado de la mano de Dios. Puede ser una oportunidad, ¿ok? También de un trabajo nuevo, una oportunidad de una inversión, pero generalmente esto es dinero, dinero en concreto, algo que viene económico para muchos de ustedes y que ustedes posiblemente no lo esperaban, o si lo esperaban les va a llegar pues como que antes de tiempo. Esta carta, para que muchos se me ubiquen en tiempo y espacio, suena más como un premio de lotería que la rueda de la fortuna, ¿ok? Esto suena más como que podrían estarse ganando algún tipo de premio, si están jugando algo, si están, no sé, participando en algún tipo de concurso, lo que sea, podría estarse llevando pues literalmente un premio que a lo mejor ustedes dicen, voy a participar ahí, pero yo nunca me saco nada, es probable que no me lo saque. Sí, ahí van con todo. Y el 5 de espadas me está hablando que muchos de ustedes acá es posible que vayan a tener algún tipo de confrontaciones, posiblemente por la llegada de ese dinero. A veces hay personas que quieren luchar por el pastel que le tocó a uno. Y entonces ahí es posible que tú tengas algún tipo de enfrentamiento con otras personas. También puede ser que tú estuvieses en un negocio independiente y quisieras atraer a ciertos clientes y estuvieras discutiéndolos precisamente con personas con otras personas que son tu competencia, ¿ok? Pero al entrarte quizás este dinero, pues como que tú puedas invertir más, puedas, no sé, poner más anuncios, en fin, hacer cosas por este estilo que definitivamente te van a permitir pues ganar esos clientes y por supuesto ganar mucho más dinero. Aquí definitivamente hay broncas, hay conflictos y hay luchas que vas a estar teniendo. Las ganas, no sin antes pasar pues un poco de esfuerzo, pero lo vas a obtener. Aquí hay alguien o varias personas que no quieren que esto sea fácil para ti, y hay pues varias personas disputándotelo. Aquí va a haber roces y aquí va a haber incluso juegos sucios en tu contra, pero la buena noticia es que tú vas a terminar quedándote con el botín, tú vas a terminar triunfando, ¿ok? Y acá el carro, pues el carro lo único que hace es confirmarme ese 5 de espadas, pero me lo confirma pues de una mejor forma. Aquí, si había algo que estaba deteniendo la situación, estos conflictos, el carro confirma de que eso se elimina, de que eso se va, de que eso se quita. El carro literalmente, señores, avanza y arrasa lo que tenga en el medio. El carro va directo al éxito, al triunfo, a los logros, a las celebraciones. Y les repito, si había algo detenido, el carro lo mueve porque lo mueve. Si habían obstáculos, el carro los elimina. Esta energía los quita literalmente de su camino. Señores, pidan la ayuda a sus ángeles. Si tienen algún tipo de situación económica complicada, pidan la ayuda a sus ángeles, al Creador, a sus guías, a quienes ustedes
crean, porque a veces ellos no intervienen porque nosotros pues literalmente no pedimos su ayuda, ¿ok? Tenemos libre albedrío y eso ellos lo respetan muchísimo, pero pidan ayuda exactamente en lo que ustedes quieren avanzar, porque si piden ayuda, aquí se ve que es literalmente casi que la mano de Dios, de los ángeles, de lo que ustedes crean, de la divinidad que podría estarlos ayudando a vencer esto. Y el carro, señores, el carro les limpia, literalmente les limpia el camino. Aquí cualquier cosa que exista se va, con el carro se fue. Vamos a ver qué más viene para Géminis. Aquí viene dinero, viene triunfo y viene victoria, ¿ok? Pero adelante, ahí sí viene la victoria porque viene. A ver qué más para Géminis. Y por supuesto, este avance imparable del carro aquí viene para ustedes, por supuesto, un renacimiento, una segunda oportunidad, sobre todo en el área económica. Aquí viene un nuevo empezar, un nuevo comienzo, un despertar espiritual, una segunda oportunidad, una reactivación literalmente en la vida de muchos de ustedes. Aquí es como que el ave fénix que resurge de sus cenizas, ¿ves? Si aquí ves como que algo que ya tú creías que estaba terminado, algo que tú creías que no era posible ocurrir, pues aquí renaces y aquí vuelves a salir. Aquí literalmente es una segunda oportunidad y es un avance, señores. Por eso les decía, pidan ayuda a sus ángeles, pidan ayuda al Creador, pidan ayuda a lo que ustedes crean, porque aquí puede haber un renacimiento de la mano literal de la divinidad. Y aquí viene alguien, este paje de espadas. Este paje de espadas, aquí hay alguien observando, aquí hay alguien investigando. Aquí hay alguien metido en lo que no le interesa, vigilando la vida de muchísimos de ustedes. Aquí este paje de espadas sí es alguien que incluso podría estar interviniendo o podría estar pues como que metiendo cizaña para que otros intervengan, para que otros como que se pongan en contra de muchos de ustedes. Y precisamente aquí vuelve a salir este 7 de bastos, que es literalmente repitiendo este 5 de espadas. El 5 de espadas tú ganas, pero vas a estar enfrentándote y es un enfrentamiento poco fácil, ¿ok? Y el 7 de bastos pues es literalmente las dos cartas de enfrentamiento del tarot están aquí, ¿ok? Este 7 de bastos es lo mismo, tú vas a estar en la defensiva 24/7 con personas que van a estar literalmente en tu contra, con opiniones en contra tuya, atacándote en tu contra. Ahí tienes no una persona, sino casi que varias personas. Y esto es provocado por este paje de espadas. La buena noticia es que el 5 de espadas gana. Pasa trabajo, no le es fácil, pero la lucha y gana, él termina ganando. Y el 7 de bastos también termina ganando. El 7 de bastos está en una posición ganadora, en una posición defensiva, ¿ok? No es que te vayan a troncar lo que sea que tú estés haciendo, no, porque este 7 de bastos, como ves, está en una posición superior. Aquí el 7 de bastos siempre va a estar ganando, ¿ok? Y además de eso, termina ganando con claridad absoluta. ¿Por qué? Porque este 5 de espadas le sigue al carro. Y el carro arrasa con todo lo que existe. Y entonces te sale el 7 de bastos, pero aparte de salirte el 7 de bastos, detrás del 7 de bastos te sale el as de espadas. Y el as de espadas, esto viene, como te digo, es como la mano de la divinidad de Dios, del universo, de lo que tú quieras creer, ¿ok? Pero aquí es una fuerza divina poderosa y corta cualquier confusión, corta con todo esto, lo elimina, lo arranca de cuajo. Aquí llega el triunfo, llega la victoria, llega la resolución clara de cualquier conflicto que ustedes estén teniendo. Aquí hay éxito, aquí hay conquista, aquí hay logro evidente en algún tipo de situación que requiere que se tomen decisiones con autoridad o que alguien intervenga. Aquí va a haber una intervención y va esto pues literalmente a cortarse y a terminarse. Aquí los resultados se van a estar viendo con claridad, con fuerza y con determinación. Y todos los conflictos aquí van a quedar pues completamente resueltos, señores. Así que
en nada. El conflicto que ustedes estén teniendo, aquí esto lo va a estar eliminando y les llega dinero porque también está en las de oro, ¿ok? Vamos a mencionar eso, que aquí les está llegando dinero para ustedes también resolver lo que tengan que estar, resolviendo, se va a estar resolviendo. Así que esto no tiene un poder real de frenar ningún tipo de situación porque estas dos cartas me están diciendo que aquí hay victoria, aquí hay éxito claro y aquí hay avance. Aquí hay un avance muy bueno para ustedes. Vamos a ver qué más tienen acá las cartas de Keeper que decirme para ustedes, Géminis. Aquí todos tus sueños se van a estar haciendo realidad. Si tú tienes algún tipo de esperanza, algún tipo de sueño, mirando hacia el futuro, planificando, esta carta garantiza que se van a estar haciendo realidad. Por muy poco probable que tú pienses que ocurra, sí va a estar ocurriendo, señores, ¿ok? Entonces, vamos a un mes antes de darte la frase, que te la iba a dar ya, pero no te la voy a dar todavía. Te la voy a estar dando al final. Recuerden que la frase se las pongo en los comentarios. No hagan trampa, ven el video completo. Pero la frase se las dejo en los comentarios y definitivamente pueden repetirla en su idioma, en el idioma que ustedes hablen normalmente, en su idioma nativo. Y yo voy a estar pues tratando de responder todos los comentarios que me sean posibles. Pero no hay ningún tipo de problema en que ustedes respondan en su idioma nativo. Me alegra muchísimo no solo leer comentarios en español. Ya he visto en el canal comentarios en portugués, comentarios en inglés. Bueno, en fin, esperemos que se animen a comentar y a manifestar con nosotros. Pues bien, aquí sale la estrella Géminis. Vamos a ver qué dice. Pues bien, con esta carta de la estrella, aquí te están diciendo que estás a punto de dar un gran salto adelante en tu vida, Géminis. La preocupación va a ser reemplazada por el optimismo. El miedo por la esperanza y la alegría va a volver a casa. Así que, señores, déjenme en los comentarios. Yo obtengo la victoria y el éxito. Yo obtengo la victoria y el éxito y mis sueños se hacen realidad. Yo obtengo la victoria y el éxito y mis sueños se hacen realidad. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.